La tabla periódica de los elementos es una de las herramientas más útiles que tenemos los químicos, que nos permite organizar la información y además obtener información y predecir comportamientos químicos. Actualmente en la tabla periódica nosotros vamos a encontrar los elementos químicos organizados con sus símbolos químicos. Estos símbolos nos van a representar los elementos que se conocen, que son 118, de una manera que va a ser muy clara, muy sencilla, que nos permita recordar con facilidad cuál es el elemento del cual estamos conversando. Los elementos químicos en general van a estar representados por una letra mayúscula, generalmente con la base del nombre latino, y en caso de que la letra se repita, pues va a estar seguida de una letra en minúscula. Si tiene una sola letra, pues esta letra va a ser en mayúscula siempre, nunca va a ser en minúscula. Si son dos, será una en mayúscula y una en minúscula. En la tabla periódica actual, nosotros encontramos que se van a organizar todos los elementos químicos representados por sus símbolos que a la vez me van a dar información sobre el átomo de ese elemento particular y su masa atómica. Ella va a tener sus antecedentes desde la primera ley periódica que fue escrita por Mendeleev hasta lo que es la tabla periódica actual que es organizada por la UPAC. En los elementos químicos, además, nosotros podemos encontrar información sobre propiedades químicas que tienen que ver con lo que es el radio atómico, el radio iónico, las energías de ionización, los parámetros termodinámicos de esta. Además, que vamos a encontrar información sobre el número atómico y la configuración electrónica de estos elementos. La tabla periódica actual, además, tiene una fuerte base en lo que tiene que ver con la cuántica y los números cuánticos, de modo tal que hablamos que los elementos están organizados por bloques y los periodos hacen referencia a el número cuántico principal n. Esta nomenclatura de los símbolos fue propuesta por el químico sueco Jacob Berzelius, quien propone esta forma de organizar los elementos para simplificar la información. Él además propone lo que sería la base de las fórmulas químicas. La diferencia entre el trabajo de Berzelius y el trabajo actual es que Berzelius utilizaba superíndices, mientras que hoy día nosotros para las fórmulas y hablar de las relaciones que tienen entre los elementos químicos, pues vamos a estar utilizando subíndices, este valor que tenemos aquí. En la tabla periódica actual vamos a encontrar los 118 elementos que se conocen actualmente. De estos 90 son producidos naturalmente en el planeta, los demás fueron sintetizados en laboratorios. Esta tabla periódica actual está organizada en 18 columnas llamadas pues grupos que en la nomenclatura IUPAC actual están nombrados del 1 hasta el 18. Anteriormente se dividían en grupo A y B, ya esa nomenclatura no se utiliza. Y vamos a tener 7 periodos, cada uno correspondiente a el número cuántico n, que nos indica los valores de energía y el número de capas que va a tener este elemento correspondiente. Los elementos están organizados por el aumento del número cuántico del valor del Z efectivo, o sea, el número de protones que tiene en el núcleo, y va aumentando de uno en uno. Además de la información sobre el símbolo, que aquí lo encontramos representado, y el periodo y el grupo, nosotros vamos a encontrar en la tabla periódica otras informaciones, como por ejemplo la masa del átomo, el número atómico, sus configuraciones electrónicas. Muchas veces nos van a dar información acerca de si son gaseosos, o sea, su estado de agregación, si es gaseoso, si es líquido, si es sólido. Encontraremos información sobre varios parámetros termodinámicos, etcétera. Eso va a depender de qué tan actualizada y qué tan amplia es la tabla periódica de la que dispongamos. Esta tabla periódica es el resultado del trabajo de varios químicos quienes buscaban organizar los elementos conocidos. La más famosa, pues la tabla periódica Mendeleev, que fue la que al final fue más aceptada. Aquí es importante resaltar que esta información sobre la tabla periódica se hacía difícil de organizar, puesto que en esta época
todavía no estaba claro lo que es el concepto del átomo, el concepto de qué es un átomo, qué era una molécula. No se sabían determinar con precisión los pesos atómicos. Entonces había mucha variedad de información. Esto dificultaba pues poder organizar estos elementos. Mendeleev es quien, junto con Meyers, la diferencia entre Meyer y Mendeleev, que presentaron unas propuestas similares casi al mismo tiempo, tiene que ver con el hecho de que Mendeleev, además de organizar los elementos químicos en función de su peso, el peso conocido, plantea la formación de óxidos y hidruros y qué fórmula tendrían. Además que él hace una predicción de la presencia de unos elementos que aún no se habían descubiertos y dejó los vacíos en su tabla para que se organizara. La tabla periódica actual realmente es producto de la ley periódica moderna y esto nace de los trabajos de Henry Moseley, un científico británico, quien tomando los trabajos que se estaban haciendo en su época de rayos X, él trabajaba con Rutherford, ya se estaba conociendo que el átomo tenía ciertos componentes. Entonces él empieza a demostrar, haciendo unos experimentos, que la carga positiva que tenía el núcleo aumentaba exactamente por cada unidad al pasar de un elemento al siguiente en la tabla periódica. ¿Esto qué significa? Que él descubrió que el número cuántico de un elemento es idéntico a la cantidad de cargas positivas que tiene. En este entonces todavía no se habían detectado experimentalmente pues, los protones, porque Rutherford, si bien había sugerido su existencia, estos no se detectaron por fuera del núcleo, sino hasta 1920. Pero la relación que encuentra Moseley parecía indicar que el paso de un elemento al siguiente en la tabla periódica, el núcleo del átomo aumentaba la cantidad de partículas positivas que tenía en una unidad. De esta forma, Moseley descubre que la diferencia básica entre dos elementos radicaba en el número de cargas positivas de su núcleo, es decir, en el número de protones. Él además descubrió que cada elemento químico va a emitir rayos X a una frecuencia única. De esta forma se podrían identificar y aislar diferentes elementos en una misma muestra. Además que descubrió que podía obtener una línea recta a representar los números atómicos de los elementos en relación a la raíz cuadrada de la frecuencia de los rayos X que emitían, obteniendo esta relación. La diferencia que se encuentra entre la tabla periódica de Mendeleev y la de Moseley es que Moseley propone ordenar los elementos químicos con base en el número atómico, no en el peso atómico como lo venía proponiendo Mendeleev. Con esto se resolvían algunas contradicciones que se encontraban en la tabla de Mendeleev. Por ejemplo, cuando pasamos del teluro al yodo, que el teluro tiene una masa de 127.6 unidades de masa atómica, mientras el yodo, que está después, tiene una masa de 126. Según esto, pues obviamente el yodo debería ir antes que el teluro. Pero el yodo, pues obviamente, él lo coloca en el grupo de los halógenos porque sus propiedades químicas sí lo representan. Entonces, todos estos problemas que se presentaban de contradicciones por el peso atómico y la reactividad química se resolvían si en lugar de usar la masa atómica se utiliza el número atómico para organizar los elementos en la tabla. Así, el teluro pues tiene un número atómico de 52 y el yodo de 53 y pues no hay ningún problema. Entonces, cuando vemos la tabla de Moseley, esta conserva el mismo formato que la de Mendeleev, es muy similar, solo que no está organizada por la masa, sino por el número atómico. Y además, a diferencia de la Mendeleev, él sí tiene los gases nobles, que los gases nobles pues se habían descubierto recientemente en esa época, y él los colocó al final de la tabla periódica. Otra gran éxito de la tabla periódica de Moseley es que, al igual que Mendeleev, él predijo la existencia de 4 elementos químicos que en ese entonces no se conocían, pero que él predijo debían tener
números atómicos de 43, 61, 72 y 75. Estos fueron descubiertos tiempo después y se llamaron tecnecio, prometio, hafnio y renio. Nosotros utilizamos la tabla periódica actual, la tabla periódica larga actualizada. Esta es la tabla periódica actualizada por la UPAC en 2022. Ellos cada año la revisan y la actualizan. La actualización no es en el ordenamiento, sino en la información que trae la tabla. Y también existe la versión extra larga sugerida por Seaworth, donde los elementos lactánidos y actínidos pues mantienen su posición dentro de la tabla periódica. En la tabla periódica actual se colocan estos grupos que vendrían siendo los elementos que tienen en su capa externa los orbitales F en la parte baja de la tabla periódica, y esto tiene que ver con el hecho de que su química y sus propiedades difieren bastante de los demás elementos, entonces no hay como una continuidad en esto. El periodo 1 de la tabla periódica actual, como podemos ver, solamente tiene dos elementos, el hidrógeno y el helio. El periodo 2 y 3, ambos van a tener 8 elementos y a partir de ahí vamos a tener que tienen 18 elementos. Hoy día la tabla periódica está completa hasta el periodo 7, sin embargo, pues se sigue trabajando en obtener unos teóricos, ¿no? Elementos del grupo 8 que podrían existir y que teóricamente pues se han planteado su existencia. Entonces, en la tabla periódica actual nosotros vamos a encontrar que los elementos se encuentran organizados por el número atómico creciente, aumentando siempre de uno en uno. Van a estar además agrupados en periodos que tienen que ver con estas líneas horizontales, las filas, que tienen que ver con el llenado de los orbitales que están en una capa con un número cuántico dado. Por ejemplo, en el periodo 1, pues estamos llenando la capa 1s, en el periodo 2 la 2s, 2p y así sucesivamente. Además, vamos a tener que verticalmente terminan al llenarse de las capas en ese orden, vamos a tener que se generan unos grupos donde los elementos van a tener una configuración de la capa de valencia similar y que sus propiedades químicas pues van a ser bastante parecidas. En esta organización que se da en la forma vertical es lo que se conoce como grupos y vamos a tener que, de acuerdo a la EUPAL, se nombran de 1 a 18 de forma creciente. Entonces, la tabla periódica se ha venido pues modificando ampliamente desde que se conoció la primera que plantea Mendeleev. Hoy día, pues nosotros reconocemos que la periodicidad va a ser una consecuencia de la variación en las configuraciones electrónicas del estado fundamental de los átomos. Entonces, una tabla periódica moderna me va a enfatizar los bloques, ¿no? Vamos a tener el bloque S, el bloque D, el bloque P y obviamente el bloque F, que tiene que ver con el llenado de los orbitales de valencia, que en este caso sería S, acá los orbitales D, los P y los orbitales F que están pues abajo. En este caso pues vamos a tener con la excepción pues obviamente el helio, que por razones de reactividad química está en el grupo de los gases nobles, sin embargo pues su capa de valencia es la 1s2, ¿no? Aquí vamos a tener además una distinción que hace la UPAC entre los elementos del bloque D y los elementos de transición, considerándose que de transición en el bloque D son aquellos elementos que tienen la capa D que no está llena, lo que significa que los elementos del grupo 12 van a ser del bloque D, pero no son de transición. En los primeros elementos de cada grupo se les consideran como el elemento típico del grupo, que tiene pues las características que los demás van a asimilar. Entonces, los elementos los podemos clasificar por sus propiedades en metales, semimetales, no metales y gases raros o nobles.
Aquí ya no llamamos a los gases nobles gases inertes por la simple razón de que ya ellos se ha descubierto que forman algunos compuestos químicos. Por ende, pues al ser reactivos ya no se pueden llamar inertes, entonces se les llama raros o nobles. Los no metales tienen sus familias representativas y van a ser los elementos que están en todo lo que son los elementos del grupo 3, el 13 hasta el grupo 17, que están por encima de los metaloides. Los semimetales o metaloides, que son la línea esa diagonal que se observa donde está el silicio, el arsénico, el germanio, etcétera, que tienen unas propiedades intermedias entre metales y no metales. Y tenemos los metales, que son la mayoría de los elementos de la tabla periódica, son metálicos. Van a tener grupos representativos, por ejemplo, los metales alcalinos son los del grupo 1, los alcalinos tierras son los del grupo 2, los del bloque D se suelen llamar metales de transición y los del bloque F son metales de transición interna. Entonces, esta es la clasificación más amplia que se le puede dar a los elementos. Recordemos, el hidrógeno está en esta posición por su configuración electrónica, pero no hace parte de los metales alcalinos. Los metales alcalinos se cuentan desde el litio. El hidrógeno, pues en algunos planetas del sistema solar puede ser metálico, pero en las condiciones de la Tierra siempre es gas. Se coloca ahí, pues por su configuración electrónica. Estos que están aquí, en esta, que forman como una pequeña escalerita, son los semimetales o metaloides, y los que se encuentran en la parte superior de esta escalera, pues vienen siendo los no metales. Esta relación entre que son metales o no metales van a verse asociados con sus propiedades. De esta forma vamos a ver que son bastante diferentes las propiedades que tienen los metales y los no metales. Los metales en general son sólidos a temperatura ambiente, con excepción del mercurio, que es líquido. El galio es líquido a partir de los 23 grados centígrados. Ellos son densos, entonces si se colocan en agua pues van a precipitar. Las excepciones vendrían siendo los metales del grupo 1, litio, sodio y potasio. Ellos pues tienen los brillos y este brillo típico que tienen los metales. Son maleables, o sea que se pueden hacer láminas con ellos, se pueden transformar, se pueden deformar. De todos ellos el oro es el que es más maleable. Son dúctiles, o sea que se pueden hacer hilos, lo que es muy útil. Van a ser buenos conductores de la electricidad y del calor, siendo el mejor conductor de la electricidad la plata. Ellos suelen tener en sus capas de valencia entre 1 y 3 electrones. Aquí recordemos que sobre todo los elementos del bloque D, por lo que habíamos visto de configuración en el átomo, los orbitales D están por debajo del S, entonces la capa de valencia, la más externa, va a ser S. Los átomos pues se combinan perdiendo electrones y formando iones positivos, y esto pues es la base principal de su química. Con lo del oxígeno pues forman óxidos y con el hidrógeno forman hidruros. Muchos de ellos son reactivos con diferentes ácidos. En el caso de los no metales, ellos pueden estar en diferentes estados de agregación de la materia. Pueden aparecer como sólidos, gases o líquidos. En general, ellos van a ser menos densos que el agua, van a flotar en el agua, no tienen un brillo característico, no son maleables. Ellos cuando son sólidos, o son un sólido que se pulveriza, o son muy duros, como en el caso, por ejemplo, del diamante. No son dúctiles, o sea que no se pueden transformar en hilos, no van a conducir de forma eficiente ni el calor ni la electricidad. Tienen muchos electrones en sus capas de valencia, que pueden llegar a tener hasta 7, 8 en el caso de los gases nobles. No se combinan cuando se combinan entre sí, ganan electrones y se van a convertir en aniones, o pueden compartir electrones y formar enlaces covalentes, y en el caso de que se junten con el oxígeno van a formar óxidos ácidos. Algunos elementos característicos de algunos grupos característicos tenemos, por ejemplo, los metales alcalinos.
que son los elementos de la primera fila, la primera familia, son el primer grupo. Ellos van a tener una configuración de capa externa NS1 y este electrón ellos tienden a perderlo. Esto los hace que sean muy reactivos químicamente y que su química se vea casi que limitada a la formación de este catión. Ellos van a ser brillantes, van a ser dúctiles, suelen ser blandos, sobre todo el sodio y el litio se pueden cortar incluso con un cuchillo de mantequilla y en general pues van a ser buenos conductores de electricidad y calor. En el caso de los metales alcalinos, su reactividad con agua es para generar hidróxidos y generalmente lo hacen de una forma bastante exotérmica. Con los halógenos forman sales binarias, ¿no? Como el NaCl, el yoduro de litio. Con el azufre formarán los sulfuros que tienen fórmula general M2S por los estados de oxidación. Con el hidrógeno forman hidruros y con el oxígeno forman óxidos básicos. Estos son óxidos básicos porque en presencia de agua forman hidróxido. En el caso de los metales alcalinos terros, los del grupo 2, ellos tienen 2 electrones en su capa de valencia, lo que hace que tengan pues, unas características diferentes a los del grupo 1. Esta capa pues, va a estar llena, su estado de oxidación va a ser de +2, ellos pues, perderían estos 2 electrones para formar el catión. Como la capa es llena, pues es más difícil sacar estos electrones y por ende son menos reactivos que los del grupo 1. Con el oxígeno pues van a formar óxidos y con el agua forman los hidróxidos. Otro grupo característico son los halógenos, los que están en el grupo 17. Aquí se suelen contar hasta el yodo, el astato no se cuenta porque es radioactivo. En su nivel exterior tienen una configuración electrónica NS2NP5 para 7 electrones de valencia. Son elementos que son bastante electronegativos, siendo el flúor el más electronegativo de todos. Esto hace que ellos sean muy reactivos químicamente y que no se encuentren libres en la naturaleza, sino siempre formando compuestos. Cuando están formando compuestos binarios, o sea, con solo otro elemento, siempre tienen esta oxidación de -1, es el más común. El cloro, el bromo y el yodo pueden formar algunos compuestos con otros elementos no metálicos y tener esta oxidación positiva. El flúor siempre es negativo. Con el oxígeno, por ejemplo, que es más electronegativo que ellos, pues va a tener esta oxidación positivo y esto va a variar, que va a ser 1, 3, 5 o 7. En el caso de los gases nobles o raros, que son del grupo 18, ellos tienen su nivel exterior de valencia lleno. Van a tener 8 electrones, con excepción del helio que tiene 2, y esto hace que ellos sean muy poco reactivos. Esto hizo que se le llamara gases inertes. De forma artificial, hace ya unos años se han formado algunos compuestos, sobre todo de criptón y xenón, con elementos que son muy electronegativos, como el flúor y el oxígeno, y por ende ya no se les puede llamar inertes, se les llaman nobles o raros. Son bastante conocidos por sus propiedades lumínicas, lo que hace que sean excelentes para generar estas lámparas que todos conocemos. En el caso de los metales de transición, que recordamos, pues son los que tienen la capa D semillena, lo del grupo 12, si bien no son de transición, pues se suelen estudiar acá. Ellos van a tener varios estados de oxidación posibles. En los compuestos binarios suele ser de +2 o +1, puede llegar a ser hasta +3, pero esto puede variar bastante dependiendo de las características del metal. Ellos pueden perder o compartir electrones de sus orbitales D y los orbitales de la capa S los pierden fácilmente formando estos iones. Tienen una química muy rica y variada que va pues, a depender de las configuraciones electrónicas, pues que pasa desde tener 3 electrones hasta tener capas llenas acá, donde tienen 10 electrones en su capa de valencia y pues la posibilidad de tener electrones en la capa S. En el caso de los metales de transición interna, que los solemos encontrar abajo en la tabla periódica, ellos tienen pues orbitales F, que tienen una estructura mucho más compleja que la de los orbitales de SOP. Esto hace que su química sea bastante distinta y
que en comparación con los demás elementos, pues sea mucho más complejo la química que se va a encontrar. Estos son elementos pesados, muchos de estos son sintéticos, varios son radioactivos, pero hay otros que son muy estables, con lo que se ha generado pues toda una química de complejos bastante amplia. En el caso de los metaloides, vamos a tener que se encuentran en la tabla periódica, generando como un límite entre metales y no metales. Estos se llaman metaloides porque ellos, o semimetales, porque ellos tienen unas propiedades físicas que son similares a las de los metales, pero químicamente reaccionan más como los no metales, entonces ellos tienen unas propiedades como intermedias. Ellos son semiconductores y pueden tener, pues dependiendo del grupo en el que estén, diferentes propiedades y características de acuerdo pues a la estructura molecular que tengan. Si necesitan más información sobre esto, pues aquí se recomiendan algunos documentos donde pueden encontrar información más amplia al respecto.